Muy bien, vamos a hablar de los árboles KD. Bentley, hace muchos años, en el año 75, definió una estructura que se llama el árbol KD. K es como múltiple, K de muchas, y D de dimensiones, muchas dimensiones, y entonces lo que él definió fue un árbol que es binario, y lo que ese árbol representa es una división recursiva de todo el espacio por medio de hiperplanos d-1 dimensionales. ¿Se acuerdan? La clase pasada hablamos de hiperplanos, ¿cierto? Lo que él plantea es que yo tengo un universo y voy generando subespacios a través de hiperplanos. Ustedes se acuerdan que uno tiene un espacio, y entonces si yo trazo un hiperplano, lo que tengo son dos subespacios, este que lo llamamos positivo y este que lo llamamos negativo. ¿Estamos? Y cualquiera de ellos yo lo puedo dividir utilizando otro hiperplano. Puede ser, digamos así, que genera este de arriba positivo y este de abajo negativo. Es lo que dice es muy fácil. Tenemos un árbol binario y lo que va siendo el árbol binario es representando el espacio en subespacios. Listo, es eso. Eso es todo. Los hiperplanos son isoorientados, o sea que son paralelos a los ejes, y las direcciones de los hiperplanos se alternan entre las d posibilidades. Sí, muchas posibilidades, como tantas dimensiones yo tenga. Supongamos que yo no tengo sino dos dimensiones, entonces tendré la dimensión X y la dimensión Y, llamémoslas así, y entonces un nivel del árbol es la X, otro nivel del árbol es la Y, otro nivel es la X, otro nivel es la Y. Si yo tengo tres dimensiones, entonces sería, por ejemplo, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z, X. ¿Está claro? En este ejemplo que está ahí, supongamos que tuviéramos tres dimensiones, entonces yo la primera dimensión la podría trazar, por ejemplo, por la X, o sea, esta. O sea que lo que yo estoy haciendo es dos cajones, uno al lado izquierdo negativo y uno al lado derecho positivo. Luego por la Y, entonces me genera que el cajoncito de la derecha ya se dividió en dos cajoncitos, ¿cierto? En un cajoncito superior y un cajoncito inferior. Y la próxima tendría que ser por la Z. Entonces cualquiera de estos cajoncitos yo lo podría dividir así. ¿Está claro, muchachos? Acuérdense en la semana pasada, en la última clase, nosotros, ¿dónde estoy? Nosotros vimos lo que eran hiperplanos. ¿Sí se acuerdan o no? Entonces, ¿qué es esto? Yo tengo un eje y tengo otro eje, ¿cierto? Entonces, supongamos que esta es la dimensión 1 y esta es la dimensión 2. Eso lo que quiere decir es que cuando yo trace un primer hiperplano, el segundo hiperplano tiene que ir por la otra dimensión. El tercer hiperplano tiene que ser por la siguiente dimensión. El cuarto hiperplano tiene que ir por la otra dimensión. Se alternan las dimensiones. ¿Estamos? Y se asocian a los niveles del árbol. Entonces, este nivel tendrá la dimensión 1, por ejemplo, y el siguiente nivel tendrá la dimensión 2. El siguiente nivel tendrá la dimensión 1. El siguiente nivel, este de acá, la dimensión 2 y así sucesivamente. ¿Está claro? Y los hiperplanos son paralelos a los ejes. O también uno puede decir que son ortogonales, ¿sí? Aquí hay 90 grados, aquí hay 90 grados, aquí hay 90 grados. ¿Está claro? Muy bien. Cada hiperplano de división debe contener al menos un punto de datos. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Vea, que cuando yo trazo el nodito y meto algo aquí pongo algo, ese algo es un hiperplano, pero ese hiperplano es de un punto. O sea, cojo un punto y por ahí trazo el hiperplano. ¿Sí está claro? Muy bien. Vamos a pasarnos aquí. Bueno, entonces supongamos esto. Esa manito no sé qué hace ahí, se quedó. Bueno, entonces llega un punto. Ojo pues, este es mi universo y voy a llamar esto, le voy a poner nombre X y le voy a poner nombre Y. No hay sino dos dimensiones. Entonces llega un objeto punto.
Lo voy a llamar objeto.p1. ¿Eso qué quiere decir? Que yo ese objeto realmente lo voy a poner en un árbol. Aquí. Listo. Y es un árbol binario. ¿Qué ocurrirá cuando llegue un objeto P2? Veamos esto, muchachos. P1 tiene un vector característica, ¿cierto? Tiene un valor x1 y un valor y1. ¿Eso qué quiere decir? Hombre, que P1 tiene el vector característica formado por x1, y1. ¿Está entendido? Y P2 tiene su vector característica. Tiene un x2 y tiene un y2. ¿Sí? Muy bien. Entonces, las cosas así, ¿qué significa? Pues, yo voy a definir que primero trazo un hiperplano por la X, luego por la Y, luego por... Eso significa que luego por la X, luego por la Y, así en ese orden. Así lo voy a definir. X, Y, y se van alternando así. X primero y luego la Y. ¿Eso qué quiere decir? Que en dónde está ubicado P2. Mire, era que P2 es mayor que P1 en la dimensión X, pero menor que P1 en la dimensión Y. ¿Está claro? Entonces lo que yo puedo hacer es trazar un hiperplano por P1, tal que este señor, llamémoslo así, H1, tal que me va a permitir ubicar a P2 con relación a P1. Entonces, ¿en dónde estará P2? ¿En dónde ubico a P2? En el árbol, pues, estoy hablando del árbol binario, a la izquierda o a la derecha de P1. A la izquierda, ¿y por qué a la izquierda? Yo acabo de trazar un hiperplano. ¿Por dónde tracé el hiperplano? ¿Por cuál dimensión? Por la X, ¿cierto? Yo dejé este constante. Al dejar constante la X quiere decir yo tracé un hiperplano por acá y me dividió el universo en dos. En este de la derecha, que lo llamamos positivo, y en este de la izquierda, que lo llamamos negativo. ¿Está entendido? Entonces, ¿en dónde está P2 con relación a P1? A la derecha, es correcto. Entonces, realmente aquí está P1. Pero de P1 lo que estamos haciendo es diciendo, va, P1 es X1, Y1, pero estamos trazando un hiperplano por la dimensión X. Quiere decir que mi amigo P2 está a la derecha de P1. Supongamos que llegó este objeto P3. Muy bien. Yo necesito ubicar a P3. Entonces, está en la región, ¿cómo lo ubico? Digo yo, a P3. P3 tiene un valor X3 y un valor Y3. ¿Cómo sé en dónde debo buscar a P3? ¿Cómo lo sé? Sí, ¿en dónde lo busco? ¿Por dónde lo busco? Pero ¿cómo así que por la derecha de P2? Si yo, ¿cuál es mi raíz del árbol? Muy bien. ¿Y entonces cómo hago para buscarlo? No, un momentico. Yo antes de hacer una inserción tengo que hacer una búsqueda por dos razones. ¿Cuáles son? Para garantizar la unicidad del valor del objeto. El objeto como tal, P3, tengo que saber si ya está mapeado o no. ¿Cómo sé que no está mapeado? No está en el árbol. Entonces lo tengo que buscar en el árbol, ¿cierto? Muy bien, busquémoslo. Entonces, ¿por dónde lo busco? Por la derecha de P1. ¿Por qué por la derecha de P1? Porque X3 es mayor que X1. Eso es correcto. Muy bien. Entonces me voy por la derecha. Llego aquí. Encuentro P2 y P2 no es P3. ¿Qué debo hacer? Claro, yo debería seguir buscando por el árbol, pero como ya es una hoja y no lo encontré, quiere decir, hermanito, aquí no está. Muy bien. Entonces, ¿qué debo hacer? Pero insertarlo en dónde? Sí, bueno, ¿en dónde lo vamos a insertar? ¿Por qué a la derecha de P2?
No, no es por eso. Sí es a la derecha de P2, pero no es porque X3 sea mayor que X2. El segundo nivel del árbol debe trabajarse por la Y. Y Y3 es mayor que Y2. Sí, en otras palabras, trazamos un hiperplano por P2, pero ¿por cuál dimensión? Sí, entonces, listo. Entonces aquí está, acabamos de construir un hiperplano H2. O sea, aquí realmente hay un hiperplano H1, aquí hay un hiperplano H2. Y como el valor de P3 en la dimensión donde se trazó el hiperplano H2 es mayor que H2, quiere decir que está a la derecha de ese hiperplano, o sea que está aquí. Y ahí ubicamos al objeto P3. Muy bien. Ahora llegó este señor, P4. ¿Qué debemos hacer? Lo buscamos en el árbol, muy bien. Entonces busquémoslo pues. No, no. ¿Cómo no está? ¿Cómo hay que no está? ¿Y quién dijo que no estaba? ¿Cómo sabemos que no está? Porque lo buscamos y no lo encontramos. ¿Cómo lo buscamos? ¿Qué comparamos del objeto 1 con el objeto 4? ¿Qué? X, como X4, que está aquí, es menor que X1, nos deberíamos ir por la izquierda de este señor, de P1, ¿cierto? Bueno, como no está, entonces listo, decimos, listo, no hay problema, grábelo. Muy bien, y aquí metemos a P4. ¿Y qué pasa cuando llegue P5? Primero lo buscamos. Como la X de P5 es menor que H1, entonces quiere decir, véngase por la izquierda. Aquí que comparamos de P4 con P5, la Y, como la Y de P5 es menor que la Y de P4, en otras palabras, lo que acabamos de hacer es trazar un hiperplano aquí. ¿Está claro? El H3. Entonces quiere decir, como el P5 está a la izquierda de P4, quiere decir que nos venimos por acá. Llegó este objeto aquí, P6. ¿Qué hacemos? Ok, entonces comparamos la componente de la dimensión 1, en este caso lo llamamos X, con el hiperplano H1. ¿Eso qué quiere decir? Que X6 lo estamos comparando con H1. Como X6 es mayor que H1, nos vamos por la derecha. Llegamos a este nodo. Aquí comparamos el valor en Y del hiperplano 2, H2, con el valor Y de P6. Como el valor de Y de P6 es mayor que P2, quiere decir que nos vamos por la derecha. Y llegamos aquí. ¿Y aquí qué vamos a comparar? La X. En otras palabras, eso lo que quiere decir es que usted está trazando un hiperplano por la X. ¿Por dónde? Por P3. ¿Está claro? Muy bien. Como la X3 es mayor que la X6, quiere decir que el objeto 6 debería estar a la izquierda del objeto 3. Que el objeto 3 aquí, acabamos de trazar un hiperplano H3 y aquí ubicamos el objeto 6. Fácil. Hagamos uno último. Llegó este objeto, el 7. Entonces el objeto 7 lo tenemos que buscar. Comparamos la componente de la dimensión 1, X, que vale X7, con H1. Como X7 es mayor que H1, tenemos por la derecha. Llegamos al objeto P2, que realmente lo que hay ahí es un hiperplano en Y que vale H2. Y el valor del objeto 7 es menor. Como es menor, vamos por la izquierda. Como no hay nada, quiere decir se permite grabar. Y así sucesivamente vamos creando todos los hiperplanos. Eso quiere decir que este objeto 7 deberíamos trazar un hiperplano aquí así, y por P6 debería ser P6, P6. Esto es X, entonces este nivel es Y, o sea que en el objeto 6 es por la Y. Y aquí en este señor el objeto es por la X, o sea que este señor debería trazar un hiperplano así. ¿Está entendido cómo se va construyendo entonces? XY, XY, niveles del árbol.
Ahora, el problema en este árbol es los borrados. Porque ¿qué pasa si yo quiero borrar el objeto P2? Bueno, rebalancear realmente no es. Ve, verá, es que ¿qué pasa cuando yo quito este palo? Eso es un problema con los objetos, ¿cierto? Que están encima y debajo de, a la derecha y a la izquierda del objeto P2. Es muy difícil, porque es que yo al borrar esto de acá, yo no sé cómo quedan P7, P3 y P6. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de que eso pase? ¿Qué es lo que pasa cuando yo mapeo objetos al árbol? Estoy mapeando objetos al árbol y los objetos están quedando en los nodos hoja y en los nodos no hoja también, ¿cierto? Eso es un pequeño problema cuando yo quiero eliminar objetos, como esto es una estructura jerárquica, ¿sí? Y yo quiero eliminar objetos de nodos que no son hoja. Eso quiere decir que los nodos hijos de ese nodo que quiero borrar tienen una dependencia de él. Eliminarlo significa que esa dependencia se termina, pero no se sabe entre ellos cómo están ubicados ya sin el padre. Mejor dicho, habría que reemplazar el padre, pero reemplazar el padre ahí es muy complejo, ¿sí? Es muy difícil, porque si yo simplemente cojo otro elemento y lo paso como padre, es muy poco probable que estos señores queden ordenados realmente a la derecha y a la izquierda de ese nuevo objeto. En otras palabras, lo que casi que hay que hacer, y es, mejor dicho, una obligación es que, que uno lo que hace cuando pasa eso es que saca el machete, corta acá ese árbol y coge todos los objeticos y los reinserta al árbol, ¿sí? Los reinserta. O sea, sí, claro, es que ¿qué es lo que está haciendo uno? Está cortando la raíz de un su árbol. Entonces toda la rama, piensen en un árbol, cuando uno corta una rama, todas las ramitas, realmente aquí eso se llama una reinserción, porque cuando usted elimina esto, todas las dependencias se destruyen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los objetos como tal tienen que volver a ser reubicados en la estructura de árbol. ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros estamos mapeando todos los valores de clave a no solamente nodos hoja, sino también a nodos no hoja. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Vean en este arbolito, aquí se trazó C3, aquí está. Luego llegó C7, entonces aquí está. Y fíjense que qué fue lo que hicimos. Trazamos un hiperplano por C3, luego un hiperplano por C7. Cuando llegó P2, ¿sí? Que es este, trazamos este, ¿sí? Y si llega a la derecha llega P5, trazamos este. Y así sucesivamente, ¿sí? Y llegó C8, que está a la derecha de P, o sea, este. Entonces trazamos este señor, porque como este ya estaba trazado, y este señor ya estaba trazado, y listo. Entonces vamos construyendo los objetos, ¿sí? Y aquí está P6, P3, que son estos dos. Muy bien. Pero, repito, todos los objetos están regados en toda la estructura del árbol. Y eso es un problema para los procesos de borrado. Ese es un problema. Entonces, en el año 79, ellos decidieron, Bentley y un nuevo compañero de trabajo, el señor Friedman, decidieron hacerle una modificación al árbol KD para mejorar su desempeño, ¿sí? Entonces, lo que se pretendió era llevar los objetos a espacios que se llaman nodos hoja. Es un concepto muy sencillo. Ya se traza el hiperplano, es tratando de dividir el espacio y los objetos de la mejor forma posible. Ahí tiene una modificación interesante esto, y es que lean esta partecita que hay aquí. Ah, perdón, que no lean esto. La última parte dice que aunque los hiperplanos de división están siempre paralelos a los ejes, ellos no siempre tienen que contener un punto de datos y sus direcciones no tienen que ir estrictamente alternadas. ¿Eso qué significa? Es que realmente yo trazo un hiperplano cuando tengo que hacer una partición.
más o menos la cosa es así. Yo lo que hago es que voy mapeando los objetos al espacio común y corriente mientras allá quepan. Cuando ya no quepan los objetos, entonces yo hago una partición del espacio. Es algo así como esto. Yo tengo mi espacio, llegan los objetos, entonces llegó el objeto 1, en cualquier parte, llegó el objeto 1. ¿Qué es realmente lo que yo hago? Yo lo meto aquí en un nodo hoja, P1. Llega el objeto P2. Yo lo meto también en el mismo nodo hoja. ¿Sí? Llegó el objeto P3. Supongamos que también cabe. Yo lo meto. Pero cuando llegó el objeto 4, entonces no, yo lo quiero meter aquí. El objeto 4 yo lo quiero meter aquí. Es esto. A mí me están llegando objetos. ¿En dónde los meto yo? ¿En dónde mapeamos nosotros los objetos? ¿A mí qué me dan para guardar los objetos? Bloques. Un archivo que está compuesto de muchos bloques. Entonces me dan un bloque, ¿cierto? Entonces yo empiezo a meter allá los registros, que vienen a ser la representación que hacemos del objeto. Cuando ya no cabe más, ¿qué es lo que yo hago? Pido otro bloque. Listo, me dieron otro bloque aquí. Ahora, ¿cómo decido yo cuáles se quedan en un bloque y cuáles se meten en otro bloque? Yo tengo que tomar la decisión para mapear unos a un bloque y otros a otro bloque. ¿Sí o no? Entonces lo hago con un hiperplano. Entonces yo simplemente trazo un hiperplano, dejando lo mejor posible dividido este espacio en dos subespacios, los objetos la mitad en un lado y la otra mitad en otro lado. Yo tomé esa decisión y lo hice así. Pude haberlo hecho horizontal, o sea, paralelo al eje X. Lo hice paralelo al eje Y, o sea que dejé un valor en X. Entonces, ¿qué es lo que significa? Yo estoy trazando un hiperplano H1. Entonces digo yo, bueno, aquí tengo un H1. ¿Por dónde? Por la dimensión X. Entonces estoy diciendo, por la dimensión X yo tracé un hiperplano en H1. Eso significa que voy a tener dos hijos, uno a la izquierda y otro a la derecha. ¿Sí? ¿Cuáles dejo a la izquierda y cuáles a la derecha? ¿Cuáles ubico en la izquierda y cuáles ubico en la derecha? Es correcto. ¿Por qué unos y por qué los otros? Eso es correcto. Entonces, H1 lo que hizo fue que separó y dijo, los menores que H1 son P1 y P4, o sea que el objeto P1 y el objeto P4 se vienen para acá. Y los mayores que H1 son el objeto P2 y el objeto P3. ¿Estamos? Fácil, ¿cierto? Llegó aquí el objeto P5. ¿En dónde lo debo ubicar? En la derecha. ¿Por qué? Porque la componente de la dimensión 1 que se llama X del objeto P5 es mayor que el hiperplano H1 que se trazó por la misma componente, por la misma dimensión. ¿Está entendido? Entonces debo ir aquí. Listo. Y si llegó P6, ¿en dónde lo debo buscar? A la derecha de H1. ¿Por qué? Porque la componente del objeto P6 en la dimensión X, el valor de P6 en la dimensión X es mayor que H1, que fue el valor que se tomó en la dimensión X para trazar ese hiperplano que hay ahí. Bueno, entonces yo vengo con P6 aquí. Y entonces poseo un problema. Y es que no me cabe. ¿Qué hago? Pido otro bloque. Eso es lo que yo hago. Antes me dan un bloque aquí. Luego ahora tengo que tomar una decisión. ¿Cuáles dejo en un bloque y cuáles dejo en otro bloque? ¿Qué hago? Trazo un hiperplano. ¿Qué puede ser? En este caso puede ser así o puede ser así. Ahí no importa. No importa que sea trazado antes, ahí no importa las dimensiones. Supongamos que lo trazamos así. Vamos a llamarlo H2. ¿Está bien? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que aquí nos apareció un hijo izquierdo, perdón, sí, un hijo a la derecha, que es este. ¿Mm? Que dijimos, por la dimensión Y trazamos un hiperplano que se llama H2. Eso quiere decir que en el nodo yo tengo que guardar la información de cuál dimensión fue la que utilicé.
porque recuerde que no son alternados ya. Listo. Entonces, listo. Por la derecha se trazó un hiperplano. Menores que H2 son estos y mayores que H2 son estos. Menores que H2, P6 y P3. Y mayores que H2, P2 y P5. Sí, sí. Acuerden que la derecha es mayores y la izquierda son menores. Listo. Y lo mismo pasa si yo sigo insertando objetos aquí. Supongamos que aquí me llegó este objeto, el P7. Como el valor en X, que es la primera dimensión que yo usé, que es H1, es mayor que P7, quiere decir que ese objeto sí existe, está a la izquierda. Bajamos por aquí, aquí cabe, no existe y cabe, entonces metemos P7. Y llegó este P8. Entonces tomamos la decisión de trazar un hiperplano y nos parece que es mejor por la X. Listo, acabamos de construir el hiperplano H3. Va, lo ideal es que queden muy similar en cantidad y en espacio. Entonces yo busco varias dimensiones, todas, ojalá las analice todas, las dimensiones, porque podrían ser 50, y a ver cuál deja mejor división del subespacio en cantidad y en espacio, porque tengo menos probabilidades de hacer más particiones. Entonces aquí lo que hicimos fue que trazamos un hiperplano, pero aquí decimos, vea, por la X trazamos el hiperplano H3. ¿Sí? Hay que decir por cuál dimensión. Fíjese que la del lado derecho, esta fue hecha por la Y esta la estamos haciendo por la X. Muy bien. Entonces quiere decir que usted va a quedar con un hijo izquierdo y con un hijo derecho. Y entonces hacemos la división de menores que H3 son P1 y P8. Y mayores que H3 son P7 y P4. Aquí borrar no tiene ningún inconveniente. Y si borra mucho, elimina el hiperplano, padre, y listo. Sí. Borrar todos los de acá, por ejemplo, significa que yo no necesito H2. Entonces este señor le puede seguir apuntando a este y listo, resuelto el problema. En cambio, en el KD normal, sí hay un problema, ¿sí? Hay un problema. Como todo arbolito que crece hacia abajo, no siempre es fácil de mantener balanceado, pues, pero sí es mucho más balanceado que el otro señor, ¿sí? Fíjense que en este caso, todos los objetos están en las hojas. Aquí se dijo que de a un solo objeto en la hoja, de a uno solo, ¿sí? Un solo objeto en la hoja. Y los objetos que están en los nodos no hoja son solo hiperplanos, ¿sí? Y teniendo ya un solo objeto en las hojas, de todos modos es una estructura muchísimo más balanceada que el árbol KD normal. Listo, muchachos, fácil. Muchachos, me gustaría mucho que miraran este. Vea, piensen en esto, vea. Vean lo que hay, muchachos. Imaginen que esto es una pantalla de un televisor, de un computador. Entonces, nosotros queremos mostrar una imagen. Véala ahí. ¿Sí? Entonces, así es como se construye el, el- así es como se construye una imagen en un computador. Entonces me gustaría que le trabajaran un ratico, que lo miraran, pero yo quisiera que miraran también el BSP.
Esto que está pasando ahí es lo que, como se empieza a construir el arbolito, a medida que ahí llegan objetos puntos en un árbol quad. El árbol quad se utiliza para referenciación, georreferenciación, para ubicar objetos, personas o cosas en un espacio, y se utiliza para dibujar los objetos en las pantallas, ¿sí? Entonces, así es como se hacen los refrescamientos, pues así es como se dibujan las cosas en una pantalla. Entonces, me gustaría que lo estudiaran, pero me gustaría también que vieran el de los BSP. Bueno, miren esto que les voy a mandar. Es un BSP. Y también mírenlo. Ustedes lo estudian, ve, yo les voy a pasar este y les voy a pasar otro.